Acá escuchamos al ministro de Trabajo. Que participan también en la recaudación del impuesto a las ganancias, también con el Congreso que tiene que sancionar esto, pero este principio de acuerdo nos ayuda a darle certezas a los trabajadores argentinos, a no repetir situaciones como la que pasaban en los últimos años, donde muchas veces por impacto de la inflación se incorporaban trabajadores a pagar el impuesto a las ganancias, y creemos que esas certezas van a colaborar para que estos trabajadores tengan más previsibilidad a la hora de determinar sus ingresos y a partir de esto más certezas con respecto al consumo y a otras cuestiones centrales en las decisiones de su vida. Así que a partir de esta tarea compartida, de esta construcción de confianza, de trabajar en conjunto diciéndonos la verdad, hemos podido resolver estas cuestiones. Le voy a pedir al secretario Mario Quintana que cuente un poco el detalle de esto y por supuesto que al ministro de Interior, que también ha colaborado en la reunión de hoy, también complementando las inquietudes que manifestaban los gobernadores y por supuesto también los dirigentes políticos. Así que le paso al secretario Quintana. Bueno, buenas tardes a todos. Quería simplemente identificar algunos de los principales puntos que hemos acordado hoy con la agencia de la Central Obrera. El primero tiene que ver con el nuevo mínimo no imponible que estaría vigente a partir del 2017, obviamente todo esto sujeto a la discusión en el Congreso. Ese mínimo no imponible alcanzaría para el caso del trabajador casado con 2 hijos un importe de 37.000 pesos brutos mensuales, y para el caso del trabajador sin carga de familia, soltero, un importe de 27.941 pesos brutos mensuales. También hemos trabajado mucho sobre las escalas. El aumento sobre las escalas vigentes actualmente es muy significativo, dependiendo el tramo de ingresos va de un 167 a un 300%, y a su vez hemos modificado las alícuotas para que el tramo más bajo alcanzado por el impuesto, en vez de pagar un 9%, comience a pagar un 5% sobre el excedente por sobre el mínimo no imponible. También hemos trabajado muchos otros detalles que tienen que ver con los viáticos, con las horas extras, con el régimen de actualización, que era otro reclamo importante, para que lo que arreglemos hoy no se desarregle automáticamente por vía inflacionaria en los años subsiguientes. Entonces, la idea sería, insisto, una vez a confirmar en la discusión parlamentaria, pero la idea sería que todos los números, tanto el mínimo no imponible, como las escalas, como las deducciones, tenga un ajuste ya acordado todos los años en base al índice de RIPTE, que es el que refleja la variación de salarios de manera más fiel. Bueno, como digo, hay otros detalles, pero estos son los elementos más importantes, y me gustaría ahora que el ministro Frigerio comente sobre los próximos pasos y los consensos políticos necesarios. Sí, bueno, buenas tardes. Este es un principio de acuerdo. Todavía en el día de mañana tenemos la reunión con los gobernadores por la mañana, y por la tarde con los distintos bloques de ambas cámaras del Congreso de la Nación. Pero estamos en línea en el buen camino para corregir una distorsión de muchos años en el impuesto a las ganancias, un impuesto que había acumulado en estos años de inflación muchas distorsiones e inequidades y había perdido gran parte de su progresividad. Este gobierno tomó la decisión política de corregir precisamente esas distorsiones. Fue el primer espacio político en presentar un proyecto de modificación en el Congreso, y como todos los proyectos que presentamos en el Congreso, después de debatirlos y de discutirlos con los otros espacios políticos y con los otros actores políticos en la sociedad, esperemos llegar a un buen resultado y a una ley que sea mejor que nuestro proyecto. Es un proyecto además, o un acuerdo además, que pone
en valor algunas instituciones de nuestro país. Una es el federalismo, es la primera vez que se discute en la Argentina un impuesto coparticipable, participación precisamente a las provincias, que son las que recaudan el 50% o las que se llevan el 50% de la recaudación de este impuesto sobre los ingresos. Y la otra es el presupuesto. En esta semana de discusión, que nosotros valoramos mucho, hemos puesto en valor el presupuesto de la Nación. Hemos discutido de cara a la sociedad la importancia de respetar precisamente el presupuesto y sobre todo este camino hacia el equilibrio fiscal que se ha fijado el presidente Mauricio Macri. Y esto también en todas las discusiones con el sindicalismo, pero sobre todo con los gobernadores, los diputados y los senadores, ha estado presente y va a seguir estando presente. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando Alonso de la TV Pública, a quien pueda contestarlo. La pregunta es, ¿cómo van a compensar esta diferencia si no rompe el presupuesto en lo establecido al déficit para el año 2017 y cómo van a compensar esta diferencia, si va a haber nuevos gravámenes o no, sobre todo por la coparticipación que tiene este impuesto, ¿no? Bueno, esa es una discusión que todavía tenemos pendiente, porque precisamente la discusión sobre los ingresos la vamos a tener con los gobernadores y también con el Congreso de la Nación durante lo que quede de este día y el día de mañana. Lo que podemos decir es que vamos a respetar este camino hacia el equilibrio fiscal que se fijó el presidente de la Nación y eso implica respetar el 4.2% de déficit para el año que viene. Buenas tardes, Gonzalo Silvestre. Primero una pregunta, ¿qué va a pasar con el tema de la minería? Digamos, ¿se va a sostener la eliminación de retenciones para la minería? ¿Se va a grabar el juego? Si es que se va a grabar, ¿cómo se va a grabar el juego? Del juego. Y por último, si podrían especificar un poco más el tema de las deducciones, que es un tema que hay mucha gente que está esperando conocer, alquileres, cónyuges, personal a cargo, etcétera. Yo te contesto la primera parte de la pregunta y le dijo a Mario la segunda. De nuevo, todavía vamos a esperar a las reuniones que tenemos por delante hasta la sesión del día miércoles. Lo que sí podemos decir es que la indicación del presidente de la Nación es muy clara: no podemos seguir aumentando la presión tributaria en nuestro país, que tiene una de las presiones tributarias más altas del mundo, y seguro heredamos la presión más alta, la presión impositiva más alta de la historia. Así que todos los impuestos distorsivos, los impuestos que afectan la generación de empleo, que es nuestro objetivo fundamental, porque es lo único que nos permite reducir la pobreza de manera sostenible, no van a estar presentes en la propuesta. Sí, como siempre, estamos abiertos a la discusión y a la posibilidad de encontrar vías alternativas para financiar este enorme esfuerzo que hace toda la sociedad para mejorar un impuesto como el impuesto sobre los ingresos que se había distorsionado tanto en los últimos años. Quiero, para completar la respuesta, y quiero enfatizar algo que ya se mencionó en las conversaciones que hemos mantenido con los dirigentes gremiales. La agenda se concentró estrictamente en aquello que afectaba a los trabajadores representados por ellos, o sea, la discusión impositiva que tiene que ver con el financiamiento del costo de esta modificación sobre el impuesto a los ingresos va a ser discutida en el Parlamento, que es el ámbito que corresponde. Por eso toda la discusión relacionada a distintos impuestos no tuvo lugar hoy. Con las deducciones por cónyuge, que hoy son el doble básicamente de lo que es la deducción por hijo, va a mantener esa misma proporcionalidad, es decir, se mantiene la deducción por cónyuge. La intención es también sostener la deducción por alquileres que nosotros planteamos en nuestro proyecto. Y con respecto a los feriados y días no laborables, la intención es que el plus que reciben los trabajadores por diferencial sea exento del impuesto a la ganancia. ¿Qué tal? Lucila Trujillo para C5N, continuando con la pregunta del colega y su respuesta. Horas extras, aguinaldo y viáticos, si van a ser incluidos o excluidos dentro de este impuesto. De hecho, fue el principal reclamo de la protesta hoy a la mañana. Y también preguntarles por la reunión de mañana con los gobernadores,
si se va a hablar sobre este proyecto que ustedes, imagino, esperan que sea aprobado el día miércoles en el Senado. Sí, con respecto, nos dividimos de vuelta la respuesta, con respecto a las deducciones que mencionaba, las horas extras de días laborables y feriados, perdón, no laborables, días no laborables y feriados tienen un plus. Ese plus, la idea es que quede exento del impuesto a las ganancias. Con respecto a las horas extras en general, la idea es que no modifiquen la escala sobre la cual el trabajador está tributando el impuesto. Muchas veces un trabajador está en una determinada escala, en la situación actual, y cuando trabaja horas extras pasa a una escala subsiguiente con el consecuente perjuicio. La idea es que mantenga la escala básica de su salario base. Con respecto a los viáticos, la intención es mantener lo que nosotros veníamos proponiendo en el proyecto que tuvo el dictamen inicial presentado por el bloque de Cambiemos, que un tope de hasta el 40% del mínimo no imponible como exención para los viáticos, cosa que será reglamentada más en detalle con la FIP. Y con respecto al aguinaldo, la intención sería incluir en el proyecto de ley a ser tratado por el Congreso una forma de liquidar el impuesto de manera tal que el trabajador le sea retenido el mismo importe todos los meses, de manera tal que en el mes de junio, en el mes de diciembre, el aguinaldo no se vea afectado por una retención mayor. Sí. La idea es, por supuesto, mañana a la mañana en la reunión con los 24 gobernadores de la Argentina, presentar este acuerdo al que hemos llegado con los representantes de los trabajadores y también analizar el impacto fiscal con ellos y buscar las soluciones o plantearles nuestras propuestas respecto a las soluciones para financiar precisamente esa brecha fiscal. La fórmula del RIPTE es una fórmula que se usa en el sistema previsional, es una fórmula que hace una evaluación de la variación salarial y que a partir de eso se generan las actualizaciones, por ejemplo, de las jubilaciones y de la asignación universal por hijo. Es una fórmula que se utiliza y se ha utilizado para otras situaciones y eso nos permite dar una certeza en relación a la variación salarial para que no queden, como pasaba en periodos anteriores, trabajadores afectados por la inflación que se incorporan a pagar estos impuestos. El impuesto a los ingresos que nosotros estamos planteando justamente lo que intenta es dar certeza a los trabajadores para el tiempo que viene, cuál van a ser sus ingresos efectivos. Le vuelvo a decir, para mí este año de trabajo, de diálogo, de decirnos la verdad, de construir confianza, de poner en claro los números de la economía, de reflejar la realidad a la cual todos aspiramos, que es una realidad que nos afecta en relación a 1 de cada 3 argentinos en situación de pobreza, 9% de trabajadores desocupados, más de 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan y que les tenemos que dar oportunidades de desarrollo, nos ponen objetivos comunes. Y también, a pesar de las diferencias, encontrar soluciones posibles, digamos, más allá de que en algunos casos haya concesiones de parte, digamos. Me parece que ese es un desafío que tenemos que construir como argentinos. Y esta es parte del entendimiento que hemos llevado a cabo, por supuesto que sin dejar de lado dificultades, sin dejar de lado tensiones, pero con un entendimiento superior para poder resolverlo. Yo quiero agregar una cosa más. Después de una semana difícil, esta última semana y esta semana que se inicia hoy son días en los cuales le estamos demostrando al mundo que la mayoría de la clase dirigente en la Argentina apuesta a la gobernabilidad, apuesta a la seriedad, y creo que eso es muy importante para la imagen que estamos dando y que necesitamos para que se cristalicen las inversiones y se genere empleo. Son mucho más los dirigentes de la Argentina que apuestan a la institucionalidad y que son serios y responsables que los otros, y creo que eso es y va a ser la conclusión
de las negociaciones que se están llevando a cabo en estos momentos. Y si me permiten un comentario adicional en la misma línea, creo que una vez más nuestro gobierno ha demostrado capacidad de escucha, ha sido sensibles a los criterios expresados por la CGT en nombre de los trabajadores y hemos dado solución a problemas de muchos años que fueron desatendidos. Nosotros veníamos de situaciones donde el Estado a través de la inflación se iba quedando con una parte progresiva del salario. El hecho de mantener de aquí en más la seguridad de que los salarios evolucionan junto con todos los criterios de impuesto a las ganancias, saca un fantasma que realmente hacía daño a la relación del Estado con los trabajadores, como uno de sus elementos. Bueno, por eso, entre otras cosas que fuimos abordando este año, en las paritarias libres, en la actualización de la asignación familiar, en la actualización del mínimo no imponible y por supuesto también en encontrar este consenso para tener un proyecto común que, como decía el ministro Frigerio y el secretario Quintana, tiene que pasar todavía por el Congreso y que tenemos que seguir construyendo estos consensos. Creemos que son soluciones, que hoy muchos argentinos van a encontrar previsibilidad, muchos argentinos van a tener la posibilidad de conocer con certeza cuáles son sus ingresos y quitar muchas de esas angustias y temores que pasaban en otros momentos de la Argentina, donde no sabían cuánto iba a ser lo que iban a cobrar el mes siguiente. Muchas gracias.